Vamos a conversar en este momento con nuestra doctora, la nutricionista Verónica Silva, sobre actividad física y nutrición. ¿Qué impacto tiene el combinar ejercicio físico y una excelente nutrición directamente en nuestro cuerpo? Ella nos va a decir. Bienvenida, doctora, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, encantada de estar un día más acompañándoles por acá y hablando sobre todo de este tema súper importante que es salud preventiva. Partiendo de ahí, realmente la salud preventiva es la base para garantizar una calidad de vida en óptimas condiciones, llegar a una tercera edad con la menor cantidad de diagnósticos posible, que en este caso hablaríamos de hipertensión, de diabetes, de gastritis, por ejemplo. Entonces ya llegamos a que sí, efectivamente, todos vamos a fallecer en algún momento, pero ¿en qué punto y bajo qué condiciones vamos a llegar a esa última despedida, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco sobre la salud preventiva. Sí, cuando hablamos de ejercicios físicos, pero combinarlos, esto, si bien es cierto, hemos visto cantidad de personas que ahora no es una moda, sino es una necesidad, habla, ¿verdad?, de hacer ejercicio físico. Pero ¿cómo se debe combinar? Porque a veces he visto incluso que dice, vamos a hacer dieta, y quizás no comen ningún tipo de alimentos que le nutren, sino es algo bastante ligero. Así es, fíjate que son puntos súper importantes lo que menciona y sobre todo tomando en cuenta que post-COVID hubo un boom de actividad física y una alimentación o una visión hacia una alimentación mucho más saludable, mucho más sanita. Comenzamos a ser más cuidadosos con qué comer, en qué cantidad comer. Entonces, partiendo de eso, cuando nosotros nos planteamos este objetivo de ser más cautelosos, de ser más cuidadosos con nuestra alimentación, muchas veces también caemos a la extraalimentación. Somos demasiado restrictivos con estos alimentos. La parte sensible parte en ser consciente. ¿Qué quiere decir? De que si, por ejemplo, estoy comiendo 5 o 6 veces al día o no logro comer por factores de gestión de tiempo en todo el día, llego hasta en la noche a cargar algo, entonces es ser consciente con eso, con esa realidad que yo estoy teniendo, que estoy viviendo actualmente y comenzar a crear un plan de intervención. No existe una dieta ideal o una dieta específica para toda la población nicaragüense, mucho menos teniendo en cuenta de que al menos las últimas estadísticas nos dicen de que tenemos una prevalencia de sobrepeso y obesidad sobre el 58%. Oye, bastante. Y que de ese 58% sobre el 12% tiene problemas serios de diabetes, de hipertensión, tienen problemas serios de salud. Entonces tenemos que ser muy conscientes sobre qué hacer en nuestra condición actual. Siempre el acompañamiento del nutricionista y de su médico internista va a ser clave para lograr crear un programa de intervención adecuado. La Organización Mundial de la Salud nos dice que para personas sobre 17, 18 años hasta los 65 deberíamos tener un promedio de actividad física de 150 minutos hasta 300 minutos. Hablamos que fácilmente pueden ser sesiones de 30 minutos por 5 días o que 50 minutos por 3 días. Quiere decir de que no hay un estándar exacto de qué hacer y cuándo hacerlo, sino que durante ese tiempo de actividad física recomendada puedo distribuirlo y ordenarlo conforme mi tiempo, mi organización, mis actividades. Por ejemplo, las amas de casa que tienen trabajo 24/7. ¿Qué es lo que podemos hacer? Cuando salgo a dejar a mis niños a la escuela, puedo destinar parte de 30 o 45 minutos de actividad física en casa. Ahora todos tenemos acceso, por ejemplo, a poner tutoriales de Zumba o tutoriales de cardio en casa. Y si tengo esta facilidad de ir a un gimnasio, también puedo hacerlo, no pasa nada. Siempre hacer algo hace un cambio a no hacer nada. Hacer 30 minutos de actividad física y movimiento en casa va a tener un gran impacto en comparación a lo que antes no hacía. Porque si hago 30 minutos de lunes, martes, miércoles hasta el día viernes, se van a hacer 150 minutos de actividad física. Y ya estaría cumpliendo ese requerimiento mínimo para evitar un cuadro de un diagnóstico a mediano plazo de un diagnóstico de enfermedad. Y es cierto que el hacer ejercicios también determinando el tiempo que le orienta también su médico, porque en eso vamos también nos han orientado ustedes. ¿Va a ser más fácil la absorción de glucosa en el cuerpo? ¿Eso es cierto? Así es, efectivamente. Cada vez que nosotros realizamos un proceso de actividad física y ejercicio, nuestro cuerpo necesita combustible durante la práctica deportiva y ahí es cuando comienza a utilizar los azúcares de reserva o los azúcares en sangre. Entonces significa que comenzamos a regular un poco este azúcar disponible en torrente sanguíneo y en la siguiente fase, dependiendo del tipo de actividad física, comienza también
también a utilizarse las reservas grasas. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento comienzo a subir el tipo de grasita buena, comienzo a bajar los colesterol, triglicéridos, que son dañinos para nuestra salud. Quiere decir que comienzo a mejorar la salud cardiovascular, mejoro la salud de mi corazoncito, las arterias, venitas, comienzo a tener un mejor rendimiento cognitivo porque comienzo a dormir mejor, porque me canso evidentemente durante el día, y paralelo a eso comienzo a generar un poco más de nutrientes a mi cuerpecito. Todo comienza a encontrar ese punto de equilibrio que necesita, porque claro, estoy haciendo ejercicio, entonces comienzo a cuidar mi alimentación. En este sentido, comienzo a disminuir alimentos chatarras, que ya bien nos compartía anteriormente Christopher, información valiosísima, porque está demostrado que este tipo de alimentos ultraprocesados, que son demasiado cargados en colorantes, demasiado cargados en grasas, demasiado cargados en energía, están íntimamente relacionados a estos diagnósticos y a estas enfermedades que afectan demasiado alto nuestra condición de salud. Imagínense cómo es de beneficioso el ejercicio, que va incluido, usted ya nos decía, el sistema cardiovascular, va incluido el mejoramiento en esto, en la absorción fácil de la glucosa, pero también nos va a proporcionar mejorías a aquellas personas que se padecen del estreñimiento, las personas que padecen de insomnio. ¿Eso es cierto, doctor? Claro, fíjate que uno de los puntos sensibles en este indicador del estreñimiento, claro, hay un estreñimiento crónico también que puede ser hereditario, es decir, mi mamá, mi papá pueden tenerlo y puede ser un antecedente familiar, pero el estreñimiento se ve muy relacionado a 3 indicadores. Sedentarismo, el hecho que nosotros realicemos muy poco movimiento, muy poca actividad física, que básicamente eso hace que nuestros esfínteres no reciban el estímulo y el movimiento adecuado durante la práctica deportiva. ¿Qué pasa por lo general cuando nosotros realizamos ejercicio? Pueden pasar 2 cosas. Nuestro sistema digestivo e intestinal se educa a ir antes de la práctica deportiva o bien en cuanto terminamos el ejercicio es necesario ir al baño. Sentimos esa necesidad fisiológica porque hubo un movimiento, hubo un estímulo y nos genera la necesidad de ir a realizar la evacuación. Entonces, y segundo, estamos hablando de que se relaciona a factores de alimentación, que ahí cabe el punto 2 y 3. Muy poca fibra en consumo alimentario, que quiere decir muy poca fruta, muy pocos vegetales, por ejemplo la chía, la linaza, tienen aportes de grasas saludables, pero también tienen un excelente aporte en fibra, y el consumo de agua limitado. Si nosotros tenemos estos 3 indicadores, o al menos 2 de ellos de forma incidente, que quiere decir que no estoy tomando la cantidad de agua suficiente, que el estándar te dice que debería ser de 2 a 4 litros de agua al día, y muchas veces nosotros tomamos agua hasta que sentimos la sensación de sed, hasta que ya tenemos la boca pegajosita, sequita, y a ese punto nosotros ya tenemos un 2% de deshidratación. Quiere decir que ya tenemos una deshidratación cuando sentimos eso. La idea es que estemos tomando agua de forma recurrente, porque lo irónico que pasa con esto de la sed es que nosotros no logramos identificar de forma adecuada qué es sed, lo que realmente tenemos, y lo asociamos a que tengo ganas de comer algo dulcito, y mi cerebro envía un mensaje y nosotros lo traducimos de cualquier otra forma menos de la sensación de tener que tomar agua, efectivamente. Entonces la idea es que si nosotros tenemos el hábito y estimulamos esta costumbre de tomar agua de forma recurrente, llegaríamos fácilmente a las tomas de agua que realmente necesitemos. Con el pequeño ajuste de tener siempre el vasito de agua a la hora de la ingesta alimentaria, estaríamos hablando que ahí ya deberíamos estar cubriendo entre 1 litro a 1,5 litros solo con la hora de comida. Entonces imagínate qué fácil sería de que saquemos cualquier otro tipo de bebida, que saquemos bebidas carbonatadas, juguitos, que saquemos incluso los fresquitos hechos en casa, porque cierto, son a base de fruta, pero nosotros le agregamos una cantidad de azúcar muy alta, entonces ya se distorsiona el valor agregado del alimento. ¿Qué sería lo ideal? Siempre acompañar nuestros tiempos de comida con un vasito de agua. Entonces ayudamos a alcanzar este objetivo de cuánta agua debo tomar al día de forma más fácil, y de paso adaptamos o creamos este estímulo para un nuevo hábito saludable. Excelente. También este hábito de hacer ejercicios y de igual forma una buena alimentación, combinando estos dos, doctora, nos va a ayudar
uno, a mantener la masa muscular, y dos, cuando ya llegamos a una cierta edad, la tercera edad, que también se predispone a la pérdida de esa masa muscular, nos va a solucionar. ¿Eso es así? Así es. Fíjate que el punto que mencionas es súper sensible porque muchos de nosotros lo desconocemos. El hecho de saber que tenemos un deterioro muscular completamente normal, dependiendo del corte etario, que en este caso hablamos sobre 40, 45 años, es completamente normal que nosotros tengamos una reducción de tonalidad muscular y un aumento en los porcentajes de grasa. Pero ¿cuál sería el indicador sensible en este tema? De que si nosotros llegamos con una tonalidad disminuida y estamos en el corte etario, entonces significa que nosotros vamos a quedar en un déficit mucho más grande y afecta la tonalidad muscular porque estamos hablando que ella es como la amortiguadora, la que recibe el impacto en cada gestión, en cada movimiento. Ella es la que sostiene el sistema musculoesquelético, es parte de los almacenes principales de nutrientes. Entonces, ¿qué pasa en ese sentido? Nos comenzamos a ser vulnerables a fracturas, vulnerables a caídas, vulnerables a sentirnos todo el tiempo inestable, porque efectivamente el músculo que está encargado de este trabajo, que tiene encargado de esta gestión, se encuentra debilitado. Y aumentar los depósitos de grasa significa que hay más colesterol, más triglicéridos, de que comenzamos a tener problemas en el corazoncito, que las arterias que comienzan a estar obstruidas, que nos comenzamos a sentir más fatigados, más cansados, con menos energía. Entonces hablamos de que el hecho de alimentarnos bien y practicar deporte mejora la calidad de vida en cada una de nuestras etapas. Y es la base de la salud preventiva: alimentarse bien, descansar bien, realizar actividad física e hidratarse bien. Eso va a permitir de que a mediano plazo comencemos a sentir un efecto completamente distinto. Algo que es súper bonito ver es que cuando nosotros comenzamos a hacer cambios de alimentación conscientes, que quiere decir de que no es que saco todos los carbohidratos de mi alimentación, sino que comienzo a escoger carbohidratos de mejor calidad, comienzo a escoger papitas cocidas, el elotito cocido o asado, el arroz lo mezclo con vegetales, zanahoria, chiltoma, cebolla, chayote, apio. Ya no consumo bebidas carbonatadas ni azucaradas, solo los fresquitos hechos en casa, preferiblemente cítricos o jamaica, dentro de los muchos beneficios que ya nos mencionaban anteriormente. Entonces, cuando comienzo a consumir esta calidad de alimentos, comienzo a consumir mis proteínas también de forma más eficiente. Mira qué irónico que dentro de Nicaragua existe un déficit energético proteico, teniendo en cuenta que tenemos muchos huevitos, que tenemos muchos frijoles, que ciertamente van a aportar ese extra proteico que nosotros necesitamos. Entonces, indispensable el hecho de considerar que hay alimentos a disposición que pueden cubrir ese requerimiento real que estamos teniendo. Es necesario tener un balance entre la energía que consumimos y la energía que sale o que gastamos. Así es. Veamos como si tuviéramos que hacer una comparativa, ¿qué es lo que provoca principalmente el sobrepeso o el aumento de peso en una persona? Que si nosotros tenemos un consumo de energía, por ejemplo, a esta altura y nuestro gasto es un poco más bajo, quiere decir que yo estoy consumiendo energía en este estándar y mi consumo es mucho más bajo, ¿qué significa? Que esta variante de acá es un déficit. Yo le estoy dando extra a mi cuerpo la cantidad de energía que realmente necesita. ¿Cuándo se logra el balance? Cuando yo quemo una cantidad de energía, pero le doy a mi cuerpo lo que realmente necesita. En este punto él tiene un equilibrio. Si yo quisiera gestionar un déficit, gasto más energía de lo que estoy consumiendo al día. Eso me va a permitir alcanzar un déficit calórico y por ende comenzar a tener una pérdida de peso gestionándose de la utilización de reservas, la utilización de reservas grasas, la utilización de reservas azúcares, que eso va a permitir la pérdida de peso saludable que estamos buscando. Hablemos del metabolismo, doctora, porque si bien es cierto, a veces dice, mire, yo no necesito mucho porque yo soy delgado, no necesito demasiado porque yo tengo exceso de peso. El metabolismo también juega acá un papel importante entre el ejercicio físico y la alimentación. Claro, juega un papel indispensable porque muchas veces nosotros hacemos que él se deteriore también. Cuando nosotros no dormimos suficiente, cuando no realizamos actividad física, cuando no lo hidratamos, lo que nosotros hacemos es ralentizar su trabajo, hacerlo cada vez más lento. Claro que hay metabolismo favorecido, estas personas ectomórficas que son delgaditas, que les cuesta un poco más subir de peso. Nosotros por lo general decimos metabolismo bendecido, pero ellos luchan por subir de peso. Imagínate qué ironía en la vida, ¿no? Nosotros por lo general decimos es un
buen metabolismo, pero ellos quisieran subir de peso. Así que no pasa nada, al final cada cuerpo es completamente distinto y debemos realizar estrategias de intervención destinadas a las necesidades de cada individuo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros comenzamos, por ejemplo, a hacer dietas de que son muy restrictivas, estoy, por ejemplo, poniendo un clavito a medias en una tablita. Cuando dejo esa dieta restrictiva que era sumamente limitada, excesivamente limitada, sí, y descontinúo la actividad física, un martillazo más a ese clavito. Okay. Entonces, hasta que logra entrar por completo el clavito. ¿Qué significa eso? De que yo ya dañé un punto metabólico. Yo ya comienzo a afectar mi sistema metabólico, y si eso se repite muchas veces, son muchos clavitos. Y llega un punto en que estas personas que deciden, no necesito hacer tanto porque yo dejo de comer 3, 4 días, dejo de... comienzo a beber más agua y ya, bajé las 5 libras que tenía extra. Entonces, ¿qué pasa? Va a llegar un momento en que el cuerpo va a comenzar a almacenar más grasa, va a comenzar a destruir el músculo para utilizar esas reservas en forma de mantenimiento energético, y va a llegar a un punto donde ya no va a perder más peso. Entonces, nosotros tenemos que ser muy ordenados y muy conscientes con nuestro cuerpo, porque el punto clave está en tener un punto saludable en todo. ¿Qué significa? No soy extremista, no soy totalmente restrictivo, sino que comienzo a hacer cambios graduales. Incluso con ingesta calórica, cuando nosotros hacemos un plan de alimentación para una persona en obesidad, nosotros no hacemos un cálculo en comparación a sus requerimientos reales. ¿Qué quiere decir? Lo hacemos conforme el peso actual, menos una restricción sensible de 250, 300 calorías al día. ¿Por qué se hace eso? Porque tenemos que entrar en un proceso de restricción moderada, donde no podemos exponer... Que no impacte demasiado. Claro, exactamente, que no sea un shock al sistema metabólico de este individuo, donde podíamos exponerlo, por ejemplo, a descompensaciones, a mareo, a cantidad energética muy baja, donde su cerebro va a sufrir también. Interesante. Entonces, nosotros hacemos un cálculo de restricción moderada. Claro que si es un sobrepeso liviano, por ejemplo, si estaba en un índice de masa corporal, que es la relación del peso para la talla, donde el parámetro normal es 24.9 máximo y tiene 25.3, 25.4, entonces ahí sí hacemos un cálculo conforme al requerimiento real, que fácil pueden ser 400 calorías y no pasa nada porque es una persona que tiene o va a tener una actividad física un poco más alta y que va a tener una cantidad calórica muy cerca a lo que necesita. Entonces, y en cuanto, doctora, a la actividad física, que también se escucha, hice demasiado ejercicio hoy, voy a comer suficiente porque perdí demasiadas calorías, voy a comer demasiado. ¿Qué recomendaciones dar? Fíjate que nosotros no compensamos realmente con un día de alimentación. No pasa absolutamente nada cuando hacemos demasiado ejercicio en un día. Lo único que sí pasa es que nos fatigamos de más y al día siguiente andamos demasiado doloridos o demasiado cansados y nos vamos al gimnasio. Lo ideal es que la recomendación en práctica de actividad física no exceda tampoco las 2 horas. Lo ideal es que sea una actividad física entre 30 minutos a máximo 80 minutos, 70 minutos. Debería tener una estructura suficiente y adecuada. Estamos hablando que podría ser de media hora a hora y media de actividad física, incluyendo la parte de calentamiento, elongación y la práctica deportiva, porque son definitivamente importantes. El hecho de la activación previo al ejercicio es el aviso que le das al cuerpo que está o va a realizar actividad física, realiza su ejercicio y luego los procesos de estiramiento para enviarle el siguiente mensaje en que terminamos el ejercicio, vamos a descansar y vamos a estirar un poquito los músculos previo a la siguiente jornada de actividad. ¿Cómo hacer ese plan nutricional que vaya acorde tanto al ejercicio físico como a nuestra alimentación, doctora? En alimentación es importante lograr identificar los grupos de alimentación. Eso va a ser clave. Yo siempre le digo a mis pacientes de que si nosotros identificamos los alimentos por grupo, ya tenemos el 50% ganado. ¿Qué significa? Lograr identificar cuáles son carbohidratos, que ya mencionábamos, por ejemplo, arroz, elote, papas, todos estos tubérculos, las tortillas, el plátano. Luego tenemos las proteínas, que son los frijolitos, huevitos, queso, leche, pollos, carnes, mariscos. Estas son las partes proteicas, que es formadora, es constructora de tejido muscular. Y luego tenemos los alimentos reguladores y protectores, que son básicamente frutas y vegetales. Entonces, ¿qué significa? Que al menos para orientar una alimentación saludable, el primer punto está en que al menos el 50 o 40% de mi plato debería ser
alimentos reguladores y protectores, que en este caso hablamos verduritas, salteadas, ensaladita, piquito de gallo, el alimento que tengamos disponible en casa. No pasa nada, tampoco necesitamos extralimitarnos y buscar, porque yo leí que el kiwi era buenísimo, si no tengo kiwi no como sano. La idea es que nosotros podemos obtener muy buena calidad de alimentos comiendo tomatito y piquito de gallo en la casa. Y está bien, es el alimento que nosotros tenemos a disposición y va a tener un efecto positivo porque estoy cambiando mi alimentación, estoy volviéndola más inclusiva, más variada, y entre más colorida sea mi alimentación significa que tiene un abanico adicional de nutrientes. Gracias, doctora. Bueno, y hoy que se conmemora el Día Internacional de la Obesidad o el Día Mundial de la Obesidad, donde se busca también concientizar sobre el hecho de nutrirnos, de alimentarnos, de evitar algunos alimentos que nos van a incrementar ese peso, de cómo hacer ejercicio y tantos otros puntos importantes en relación a este tema, doctora. Muchas gracias. Claro que sí, con todo gusto. Yo encantada de poder estar acá y esperando que este espacio realmente genere una incidencia y una concientización hacia nuestro escucha. Excelente. Vamos con más informaciones a través de Acción 10 en la mañana. Hacemos una breve pausa y regresamos.